varios motivos, que ya sabemos lo que es el liberalismo. Claro, él tiene una idea del liberalismo angélica, ¿no? Que es un sistema que para defender la libertad, la iniciativa privada, el rollo habitual de siempre, ¿no? El discurso. Pero el liberalismo es un proyecto de la oligarquía para destruir las sociedades. De un país a otro para vivir mejor, ¿vale? Eso es todo. Entonces, hay casos de una cosa y hay casos de otra. Hay casos de culturas que han intentado convivir y ha acabado en genocidio o limpieza étnica. Hay muchos casos, ¿vale? Y hay casos de países hechos de inmigrantes de 20.000 orígenes, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ¿vale? Que precisamente se han convertido, con la excepción de Argentina y su socialismo ruinoso, pero vamos a quedarnos en el periodo donde aplicaron las ideas de la libertad, las ideas de Alberti, y se convirtieron en top 10 mundial, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el patrón que vemos? El patrón que vemos es cuando dejamos que la gente se mueva con libertad, pero eso, no hay un caldo de cultivo que haga que se muevan gigantescas masas de población por pura desesperación, eso da lugar a sociedades con un estrato cultural básico, como es Estados Unidos, que son anglosajones, y luego una riqueza cultural, ¿vale? Y esas sociedades son muy prósperas. Sin embargo, hoy en día no podemos hacer eso, porque si abriéramos las puertas de las vallas de Ceuta y Melilla, como le oí decir una vez a un marroquí en un documental, aquí solo quedarían los políticos y los profesores, que en Marruecos parece ser que viven bien. Qué envidia, porque aquí vivimos regular. Entonces, yo estoy de acuerdo, y esto os va a chocar, con el lema podemita de que ninguna persona es ilegal. Es que ninguna persona es ilegal. El problema, es decir, yo no estoy de acuerdo a nivel moral con la idea de frenar a una persona cuando intenta llegar a otro sitio. No me parece una cuestión moral, ética. Me parece una cuestión de necesidad. Es decir, no tenemos otro remedio. Las fronteras existen por necesidad. Entonces sí que defiendo, y esto es una cosa rara en alguien libertario, pero mientras las naciones existan y haya diferencias enormes de riqueza, no hay otro remedio que poner una frontera. Y todas las naciones tienen derecho a decidir quién pasa y quién no pasa, y ningún país es excepción. Ningún país es excepción. Es decir... Sí, aquí hay trampa, porque el liberalismo, una de las cuestiones es que favorece la política de inmigración por varios motivos, que ya sabemos lo que es el liberalismo. Claro, él tiene una idea del liberalismo angélica, ¿no? Que es un sistema que para defender la libertad, la iniciativa privada, el rollo habitual de siempre, ¿no? El discurso. Pero el liberalismo es un proyecto de la oligarquía para destruir las sociedades. Entonces, porque el liberalismo, el sistema capitalista, destruye el tejido social, porque convierte toda la sociedad, no es una sociedad con un mercado, es una sociedad de mercado donde todo tiende a mercantilizarse, y eso destruye el tejido social, porque al final no se forman familias. Al no formarse familias, cae la tasa de natalidad y el precio de la mano de obra sube, porque al ser escasa la población sube. Hay una oferta disminuida precisamente porque la gente no tiene hijos, porque no puede sostener una familia en esa situación de inseguridad laboral, de los alquileres, de todo, de contratos precarios, de salarios de miseria. La gente dice, no voy a tener hijos, tengo que sobrevivir en el día a día, no voy a formar una familia. Claro, una sociedad así se va al garete, que era el objetivo del liberalismo. Pero entonces, claro, sube el precio de la mano de obra. ¿Cómo lo arreglamos? Trayendo mano de obra inmigrante, a precio de saldo, y creando esa bolsa de parados, que es la que mantiene presionado a la baja el coste de la mano de obra, y encima los traemos de otras civilizaciones, de otras razas, para generar ese multiculturalismo que al final acabará con la comunidad nacional, que es el objetivo. Entonces, todo eso es el liberalismo, y este señor no lo explica. Y dice que hay que levantar fronteras. Eso no es liberal. La política liberal ha sido que entren inmigrantes. Hombre, hay que poner un filtro, evidentemente, pero la tendencia es a que entren, y además a veces en masa. Como en Alemania, que entraron en un año, no sé si entraron más de 1 millón, ¿no? Y ya vimos luego lo que pasó. Entonces, este señor no es coherente. Dice, sí, ya es raro que un liberal diga esto, pero ahí no estás hablando como liberal, estás hablando, no sé, igual hablas como cristiano o algo así, pero no es la doctrina del liberalismo. La doctrina del liberalismo es libre circulación de la mano de obra, y esto es básico para que el precio del trabajo, los salarios, en pocas palabras, de la mano de obra, esté siempre en el límite de la supervivencia. Esto es fundamental para el liberalismo, y luego
cumplir ese objetivo de la multiculturalidad que separa a la clase trabajadora, porque ya no hay clase trabajadora, sino hay musulmanes, hay de todas las nacionalidades y razas. Ya no puede haber una unidad de la clase trabajadora que tenía que ser blanca, digamos. Eso desaparece y con otras divisiones que el liberalismo introduce, pues digamos esas luchas de género y todo lo demás que se van añadiendo, pues hace pues que la sociedad esté dividida, fragmentada, y que esa comunidad nacional termine desapareciendo, que era lo que se quería conseguir. Entonces, toda esa parte el liberal la olvida. Y cuando ha dicho eso de poner fronteras, no está hablando como liberal, está hablando como algo que a él le gusta, pero no que forme parte de la doctrina liberal, jamás. Al contrario. Por ejemplo, aquí vienen inmigrantes colombianos y venezolanos, pero también es verdad que a Colombia llegan muchos inmigrantes venezolanos y Colombia ha cerrado muchas veces la frontera cuando ha habido una crisis migratoria. Es un problema global, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente darnos cuenta de cuál es la situación, qué inmigración está llegando, en qué condiciones, y ser prácticos. Esto no es un tema moral, no es un tema ético. Ética y moralmente yo no veo ninguna razón para que una persona no pueda venir, ¿vale? Es una cuestión práctica. Ojalá lleguemos un día a una situación en la que, y yo creo que vamos poco a poco en ese camino, en que las naciones que hoy día son del tercer mundo sean lo suficientemente ricas como para que no haya grandes movimientos poblacionales, porque si no hay una situación de necesidad, ¿quién se va de su tierra? Pues una minoría que prefiere... A ver. Y entonces, en estos momentos la producción de alimentos es suficiente para que allí no haya hambre, pero la especulación con los alimentos genera hambrunas que son provocadas. ¿Y por qué son provocadas? Porque la oligarquía quiere esos movimientos demográficos hacia Europa y hacia Occidente. Los quiere, los provoca pues manipulando a esos países, manipulando sus fuentes de subsistencia para generar las corrientes migratorias y que se cumpla la profecía. Así de claro, que es una oligarquía que ya no está rodeada por la población homogénea de un país, en un país que les haya dejado entrar, ¿no? Sino que ya está rodeada por una multiculturalidad que nunca podrá hacer piña contra ella, porque ya generarán ellos los conflictos para que ellos siempre estén arriba moviendo los hilos, Y entonces todo esto él lo ve como una doctrina económica que conduce pues a mayores cotas de progreso y de bienestar, y no ve que el liberalismo es ante todo un proyecto político de la oligarquía que va parejo con el nacionalismo, o sea, con el judío, con el sionismo, y por eso yo hablo del liberal sionismo, porque los liberales se postran ante el Estado de Israel, son antinacionalistas de su propio país. Cuando les hablas de nacionalismo es horrendo, pero luego ya los ves postrados ante Israel. Israel es maravilloso, ahí sí que les gusta el nacionalismo, curioso, un etnonacionalismo genocida, que ahora ya lo sabemos que lo es, o sea, se ha quitado, por cierto, Amnistía Internacional habla también ya de genocidio, 75 años después, y hay que ver la ideología de la oligarquía, hay que verla como eso, liberal sionismo, liberalismo para los gentiles y nacionalismo para los... y ese es el liberal sionismo. Y entonces hay que ver el liberalismo no es una doctrina económica, es un proyecto político de desvertebración de las comunidades nacionales gentiles. Así de claro. Y todo lo que no vea eso es una mixtificación del liberalismo. Por razones personales, y esas minorías raramente causan problema alguno, da igual de dónde, ¿vale? Entonces, mientras eso no sea así, sí que se podría crear alguna política de, digamos, algunas culturas que pueden causar problemas porque son incompatibles, se podría frenar la inmigración de esos países o, digamos, limitarla. Pero todo depende de las leyes que nosotros hagamos. Pero a ver, ¿incompatibles con qué? ¿Incompatibles con qué? Incompatibles con una sociedad liberal donde lo único que te piden es que respetes el Código Penal, pero luego tú puedes tener tu propia comunidad religiosa con tus creencias. Y eso es el liberalismo, porque se trata de crear de dividir a la comunidad. Entonces, pues crear eso, el multiculturalismo, que es la palabra. Entonces, ¿por qué es incompatible? ¿Qué es incompatible? ¿Qué es incompatible con el Código Penal? Hombre, también es incompatible con el Código Penal, ya lo veremos, Chabad y muchas comunidades judías que antes de denunciar un caso de pederastia tienes que pasar por el rabino. Y el rabino te dice si vas a ir a la policía a denunciar o no. Y si no, ese delito queda ahí tapado por toda la comunidad. Entonces es una comunidad donde impera ¿qué? La halajá.
la halajá, igual que en esos barrios de Marsella que decimos que ahí impera ya la Sharia, no puede entrar la policía, pero esto ya está hace mucho tiempo, por ejemplo, en las comunidades ortodoxas, hasídicas de Nueva York, y lo veremos, lo vamos a ver, no sé si hoy, porque tenemos mucho material acumulado, que yo voy acumulando, y entonces eso es lo que provoca precisamente el liberalismo. En teoría, todas las culturas son compatibles porque la sociedad liberal en sí misma, en teoría, repito, no tiene una cultura. Es como un marco formal que luego es llenado con diferentes culturas. Ese marco formal que procede del cristianismo, sí, se ve incluso pues, en las fiestas. Pues, países que son liberales pues tienen las fiestas navideñas, el domingo, que eso es de origen religioso. Eso ya lo trató Marx en Zur Judenfrage, contestándole a otro filósofo alemán. Dice, bueno, es liberal, pero las fiestas son cristianas. Entonces, ¿por qué? Porque el liberalismo procede del cristianismo. Pero en teoría tiene que ser un marco puramente formal. Si el liberalismo llegara hasta sus últimas consecuencias, se aboliría la fiesta el domingo, se aboliría las fiestas navideñas y cada comunidad tendría sus fiestas. Y como mucho, pues habría la fiesta del Día de los Liberales, que sería una fiesta vacía donde no habría nada, excepto un montón de dinero y quizá un montón de mierda. Porque el liberalismo no es nada, es la destrucción. Y entonces, pues, ¿incompatibilidad con qué? ¿Con el liberalismo o con otra cultura que hay ahí? Eso es lo que tenía que explicar, porque me parece que el interlocutor de La Rana no tiene muy claro lo que es el liberalismo. ¿Incompatibilidad con qué? Si el liberalismo no es relativista, no establece ningún contenido cultural, tiene que ser formal para que quepa ahí todo, mientras se respete esa formalidad legal. Eso es el liberalismo. Entonces, ¿incompatibilidad con qué? ¿Con la cultura cristiana, quizá? ¿O con el liberalismo, este cascarón formal? Tendría que explicarlo, porque no lo explica. Aquí en España nos apañaríamos y cambiaríamos San Isidro por alguna otra fiesta. No te preocupes, que las fiestas no se acabarían, ¿eh? Sí, bueno.